Buenas noches, mi nombre es Yaisa Marcela Maestre Plata, soy estudiante de noveno semestre de licenciatura en lengua castellana y hoy voy a hablar acerca de una experiencia realizando una planeación teniendo en cuenta el enfoque de aprendizaje significativo. El enfoque de aprendizaje significativo surgió o tuvo origen en 1963 a manos de David Ausubel. En ese momento se creó con el fin de hacer una contraposición al conductismo, que era bastante popular en ese momento. Entonces se crea con el objetivo de crear un aprendizaje a través del descubrimiento, ir más allá de solamente la repetición o la imitación de las conductas, sino que el estudiante sea o cree una conciencia del proceso de aprendizaje. ¿A través de qué? De la comprensión del mismo. Entonces, el maestro debe crear estrategias o debe planear sus actividades en función de que el estudiante sienta que está descubriendo ese nuevo conocimiento. Se desarrolla una estructura mental. Esta estructura mental está constituida por dos factores. El primero, los aprendizajes previos, y lo segundo, los aprendizajes nuevos. Entonces, el estudiante debe tener claro sus aprendizajes previos. El docente debe proporcionar las preguntas necesarias o debe guiarlo de forma tal que él utilice esos aprendizajes previos en ese momento de la clase, para luego recibir estos aprendizajes nuevos y crear la estructura mental, crear ese andamiaje que le va a permitir la comprensión de esa nueva información. Entonces, teniendo estos dos puntos, ya puede crear un aprendizaje real, que más adelante va a practicarlo, va a ponerlo en práctica y va a utilizarlo a través de esa comprensión. Dentro de las características del aprendizaje significativo tenemos como primero relación entre el saber previo y el nuevo, como lo dije anteriormente. Deben estar estrechamente relacionados para que pueda haber este proceso de aprendizaje. Y no un aprendizaje memorístico, sino un aprendizaje desde la comprensión, desde la experiencia, desde las experiencias. Por eso es que es importante que el docente aspire a crear experiencias significativas en el estudiante, es decir, que él recuerde desde la percepción, desde lo que él percibió en ese momento, desde la experiencia que él vivió, lo que sintió, lo que pensó, lo que le hizo sentir esa situación. El trabajo constante del estudiante. El aprendizaje significativo siempre le apunta al activismo, es decir, el estudiante debe estar en constante movimiento. Las actividades que el docente plantee deben estar guiadas hacia un estudiante participativo, un estudiante que se moviliza alrededor del aula, etc. Siempre debe haber una acción que el estudiante debe realizar. La implicación afectiva del niño. Es importante que los aprendizajes se den desde el interés, desde las necesidades del estudiante. Al estudiante le debe generar emociones diversas, esos aprendizajes nuevos, esas nuevas experiencias. Y a partir de esas emociones, a partir de cómo él las sienta, cómo las experimente, es que se va a generar esa comprensión y esa asimilación. Produce mayor retención del conocimiento. Al estudiante comprender lo que se está haciendo, él puede aplicarlo más adelante. Y esa aplicación, ese reconocimiento de que hay una aplicación en la vida cotidiana, permite que el estudiante realmente retenga esos conocimientos para utilizarlos a lo largo de su vida. Bueno, ya llegando un poco más a la planeación que realizamos, a la actividad como tal, encontramos que muchos de los elementos de la planeación realizada están muy ligados al aprendizaje significativo, al enfoque del que estamos hablando. En un primer momento se habla de preguntas exploratorias. A través de esas preguntas exploratorias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los saberes previos del estudiante. Estos saberes previos van a ser la base de los nuevos conocimientos y así crear la estructura mental que hablamos anteriormente. Entonces, la comunicación entre el estudiante y el maestro debe ser permanente, a través de preguntas, a través de actividades, a través de guías. Recordemos que el docente
es un guía, es un instructor en este tipo de enfoque. Es un instructor que no le va a dar toda la información, sino que simplemente le va a poner los elementos para que él construya así su propio concepto. Y la búsqueda de una comprensión lectora, más allá de que el estudiante lo lea, porque mi estudiante era de grado preescolar, aún no lee, estamos en ese proceso. Entonces, más allá que él leyera el cuento o leyera la fábula, que es en la tipología textual en la que yo trabajé, lo que se buscaba era que él comprendiera esa historia. Y esa comprensión, ese nivel de comprensión se llega a través de las preguntas, a través del estudio de lo que él está entendiendo de la historia, parar, preguntar qué has entendido, qué le pasó a tal personaje, esto te ha pasado en la vida diaria, cómo ves, qué piensas acerca de esta situación, etcétera, para crear en él esa comprensión lectora. Por otra parte, tenemos actividades en mi planeación. También tuve una actividad en donde el estudiante se tuvo que movilizar por todo el curso y buscar las sílabas que tuvieran el fonema con todas sus combinaciones. Entonces, esto también parte de la identificación de sus gustos, de sus intereses. Este estudiante en particular es muy dinámico, le gusta todo el tiempo estar en movimiento. Entonces, este tipo de actividad lo que permite es mantener la concentración del niño sin perder ese lado pedagógico. Es decir, jugando también puede aprender. Entonces, ese tipo de actividades también ayudan a mantener al estudiante atento y aprendiendo al mismo tiempo, trabajando desde sus propios intereses. Y por último, hay que tener en cuenta que el aprendizaje significativo no es una contraposición al aprendizaje mecanicista, simplemente se complementan. Entonces, yo también dentro de mi planeación utilicé el aprendizaje mecanicista, porque cuando hablamos de grafías es de un proceso en donde se debe hacer varias veces los trazos, varias veces las formas, entonces pues eso fue necesario. Y además que se contextualizó el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya en el cierre entonces se habló de buscar dentro de los elementos, de los objetos que componen su contexto, que componen su entorno, los elementos que encontraban en la casa, qué elementos empezaban con M. También se plantearon dos actividades de motivación. Entonces, la primera se pensó desde una motivación al inicio de la clase y la segunda se pensó como una pausa activa o como una actividad de cierre. La primera se llama historia cruzada. En esta historia cruzada lo que el docente debe hacer es buscar diferentes imágenes en donde se vean reflejadas las escenas de la historia, sin antes, claro está, haber leído la fábula. Entonces, se utilizan esas imágenes y se pegan alrededor del lugar y los estudiantes en conjunto van haciendo una historia. Ahí que se trabaja colectivamente, se llega a consensos, se habla, se vuelven un poco más tolerantes los estudiantes, entienden el valor de la expresión de la otra persona, etc. Entonces, en conjunto se llega a la creación de una historia a partir de esas imágenes y posterior a la lectura de la fábula se hace una comparación entre las dos historias. Y como segunda actividad tenemos final rebotante. Entonces esta parte es como una pausa activa o como cierre. Ya se ha leído la fábula, ya reconocemos las escenas, los personajes, la moraleja. Entonces el docente lo que hace es ubicar a los estudiantes, incluyéndose a él también, dentro del círculo con una pelota en la mano. Entonces, primero poner a los estudiantes a que piensen cuál ha sido su personaje favorito de toda la historia. Puede ser un personaje principal o puede ser un personaje secundario. Como son animales, ellos van a también utilizar sus intereses. No, este animal me gustó más, los colores de este me llamaron más la atención. Y ellos lo que van a buscar es darle un final a ese personaje. ¿Qué pasó al final de la historia con ese personaje? Y se crea un final alternativo. Entonces, el docente empieza a decir su final y pasa la pelota al azar, a cualquier niño. El niño dice su personaje favorito y dice cómo quisiera él que terminara ese personaje. Y así hasta que todos los estudiantes pasen. Ahí también se puede trabajar un trabajo colectivo porque cuando un estudiante de pronto no sepa qué va a decir o no tiene idea, se le puede dar la oportunidad a un compañero para que lo ayude y le dé un empujoncito para que él pueda terminar con su historia.
Bueno, ahora pasamos a la comparación entre los enfoques. Tenemos un enfoque tradicional y un enfoque del aprendizaje significativo. Empezando por el rol del docente. En el aprendizaje tradicional, el docente es autoritario, él es el dueño de todo el conocimiento, mientras que en el aprendizaje significativo es simplemente un guía, un instructor de lo que el estudiante va a crear por sí mismo a través de sus experiencias. El rol del estudiante en el enfoque tradicional es muy pasivo, simplemente adquiere o simplemente interioriza el conocimiento, mientras que en el aprendizaje significativo el estudiante es el centro de todo el proceso, ¿sí? Él es un ser activo, él es un ser dinámico, es un ser participativo, se cuestiona cosas, también necesita cuestionamientos y debe estar en constante comunicación con su docente. Las relaciones afectivas, pues con respecto a que el proceso de enseñanza debe evocarle a él un sentimiento o una emoción. Y con respecto al aprendizaje significativo, mientras que en el enfoque tradicional, en ese momento no se le prestaban atención a los intereses del estudiante. Simplemente se hacía el desborde de conocimiento y el estudiante los adquiría. La concepción de conocimiento como tal. Entonces, en el enfoque tradicional, el conocimiento se ofrece al estudiante. Mientras que en el enfoque del aprendizaje significativo, el estudiante es quien lo descubre, quien lo va construyendo a partir de sus ideas previas y de sus ideas nuevas. Entonces ahí él crea una conciencia de que él es el protagonista y él es el responsable de su proceso educativo. Aquí también hay una mayor autonomía con respecto a eso. En el enfoque tradicional tenemos como objetivo de la enseñanza el cúmulo de conocimientos, es decir, el estudiante es un recipiente que se debe llenar de muchos conocimientos, mientras que en el aprendizaje significativo el estudiante debe construir ese conocimiento a partir de las experiencias significativas que el docente plantee para él. Y por último, el ambiente de enseñanza. Era bastante estricto, no había una relación maestro-estudiante, simplemente el estudiante siempre mantenía una actitud rezagada, una actitud muchas veces con miedo porque el docente era una figura de autoridad que algunas veces utilizaba la violencia para que pudiera el estudiante aprender. Mientras que en el enfoque del aprendizaje significativo, el ambiente es mucho más ameno, mucho más armonioso, se habla mucho más de la convivencia, del estudiante maestro y el proceso se lleva mucho de una forma más emocional. Y ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de las habilidades a través del enfoque del aprendizaje significativo. Estas son las 4 habilidades principales: leer, escribir, hablar, escuchar y comprender. Todas las habilidades son importantes en la misma medida. Para poder escribir hay que saber leer, para poder hablar hay que saber escuchar, pero sobre todo, y la más importante, es al comprender. Comprender es fundamental para poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. El ser humano debe comprender de lo que habla, comprender su contexto, comprender aquello que lo rodea. A través del aprendizaje significativo, a eso es lo que se apunta, a la comprensión de todo el aprendizaje, a la conciencia del aprender a través del comprender. Entonces, esto es muy relevante porque a través del aprendizaje significativo podemos llevar a esos estudiantes a comprender cada proceso, a comprender cómo se va a leer, a comprender cómo se escribe, a comprender la forma adecuada de hablar y a comprender la forma adecuada de escuchar, la importancia de cada uno de estos 4 elementos. Como conclusiones, esta experiencia me ayuda a reconocer en las tipologías de texto contenido en lengua castellana, sino como una herramienta a través de la cual yo puedo llevar el conocimiento a los estudiantes. Entonces, a través de esas tipologías de texto podemos crear un aprendizaje significativo si guiamos adecuadamente las actividades que vamos a realizar a partir de las mismas. Siempre teniendo en cuenta y jugando mucho con los saberes previos de los estudiantes y con ese proceso de construcción de ese conocimiento. Y por último, a través de ese aprendizaje significativo, a través de ese aprendizaje por descubrimiento, se puede llegar a una calidad educativa, porque el estudiante al fin y al cabo se está formando y el comprender su contexto le permite ser parte efectiva de una sociedad. Entonces, a través de ese aprendizaje significativo le podemos apostar a una calidad educativa en general.
Por último, también reconozco que esta actividad y esta experiencia me ayuda mucho en el fortalecimiento de mi identidad como docente, en el reconocimiento de mis habilidades, de mis debilidades, en qué debo trabajar, en qué aspectos debo potenciar. Y también me ayudo a crear muchas más estrategias que me van a permitir realizar mi trabajo o mi profesión de una mejor manera.